La doctora Olga Sabido Ramos es doctora en Ciencia Política y Sociología, con orientación en Sociología por esta Universidad Nacional Autónoma de México, aquí de la facultad. Es profesora investigadora de la UAM Azcapotzalco, integrante del área de investigación Pensamiento Sociológico. Sus líneas de investigación son Teoría Sociológica, George Simmel, Cuerpo y Sensibilidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y tiene muchas publicaciones. Entonces, esta presentación se llama Interacción y Disposiciones, dos dimensiones analíticas para el estudio sociológico del cuerpo. También recientemente en la UAM Xochimilco se celebró un congreso internacional que se llama Cuerpo Descifrado y pude presentar también avances en esta misma línea. El día de hoy, como contamos con un poco más de tiempo, me iré deteniendo, inclusive en las intervenciones, las interrupciones, los cuestionamientos, puede ser más libre el intercambio, ¿no? Lo que quiero presentar el día de hoy son cuatro puntos muy concretos que tienen que ver primero que nada con cuáles son esas condiciones de posibilidad en el conocimiento sociológico que explican este viraje hacia los estudios del cuerpo. Y brevemente me quiero referir tanto a cambios que se han venido dando en la sociedad como cambios de tipo cognitivo, ¿no? El segundo punto tiene que ver con que si bien la sociología se inscribe en todos los debates respecto al desdibujamiento de ciertas duplas en las ciencias sociales, que es uno de los elementos que ha permitido justamente orientarse al estudio del cuerpo, hay una dupla en particular que desde la sociología resulta sumamente útil para entender este volver al cuerpo, o más bien poner al cuerpo como un referente de análisis significativo que tiene que ver con el desdibujamiento de la dupla sentido y cuerpo, ¿no? Entonces, en un segundo momento me concentraré en esta dimensión. En un tercer momento voy a plantear cómo el asunto de estudiar sociológicamente al cuerpo nos plantea un problema epistemológico que tiene que ver con desde qué categorías, desde qué niveles analíticos es posible el estudio del cuerpo. En ese orden plantearé esta perspectiva del orden de la interacción siguiendo a Erving Goffman y algo que de la mano de Pierre Bourdieu podríamos llamar el orden de las disposiciones. Y en el cuarto punto quiero concentrarme en algunas de las recientes críticas a estas dos dimensiones en la sociología, a partir de las cuales pueden estudiarse el cuerpo, y en ese sentido los fortalecimientos que suponen estas críticas, tanto perspectivas como las de Goffman como las de Pierre Bourdieu, ¿no? Entonces son estos cuatro puntos los que quiero plantear aquí. Insisto, si en algún momento alguien quisiera intervenir, lo puede hacer. Bueno, entonces primer punto. ¿De dónde viene esta atención a lo corporal, ¿no? Es un poco como el primer aspecto que tendríamos que plantear, ¿no? Aquí una de las ideas que hemos venido trabajando es la atención, el viraje a lo corporal y también a la dimensión de las emociones en las ciencias sociales en general y en la sociología en particular tiene que ver con algunos aspectos, ¿no? Tiene que ver tanto con cambios de tipo cognoscitivo como con cambios sociales, ¿no? Con cambios de tipo cognoscitivos, ¿cómo lo podríamos sintetizar, ¿no? En las ciencias sociales, inclusive en las humanidades, pensando en la filosofía, tenemos por una parte una corriente digamos en términos de pensamiento que ha atravesado el problema de desdibujar las duplas clásicas del pensamiento occidental, ¿no?
¿Cuáles serían esas coplas clásicas? Pues estas que nos vienen desde el pensamiento de la antigüedad y que tienen que ver con mente, cuerpo, cultura, naturaleza, sentido, cuerpo, ¿no? Espíritu, organismo, inclusive si nos vamos a esta otra dimensión. Entonces, desde diferentes escuelas, desde diferentes disciplinas y para distintos problemas, pero si hay algo que caracteriza a esta posibilidad que tenemos hoy día en la sociología de pensar el cuerpo, está relacionada con esta crítica a los dualismos del pensamiento occidental. Otro de los elementos que en términos de la sociología va a resultar sumamente importante dar este giro corpóreo, está relacionado con algo que, por ejemplo, Collins dice, este sociólogo norteamericano contemporáneo, dice de una manera que digamos que es novedoso en términos de la sociología. Dice: la sociedad es ante todo y por encima de todo un problema corporal, encuentro de cuerpos, ¿no? Entonces, cuando uno ve una afirmación de Collins de ese tamaño, dice, bueno, ¿qué pasó en la sociología para que un sociólogo hoy día pueda plantear este problema? Y entonces, en términos que tienen que ver con los cambios cognitivos, es que se ha dado una relevancia al papel que juega el cuerpo en las interacciones, en las prácticas y en la propia identidad, en la constitución del self en la sociología, ¿no? Este tipo de atención es lo que también ha posibilitado hacer exploraciones en términos de qué categorías e inclusive qué autores que no tenían como un propósito fundamental mirar al cuerpo, pero que pueden ser releídos en clave corporal, ¿no? Es decir, hoy día, por ejemplo, hay muchas investigaciones sobre leer a Marx, por ejemplo, en términos de clave corporal, leer a Simmel en términos de clave corporal, ¿no? Entonces, esas condiciones de tipo cognitivo son las que posibilitan este viraje de la sociología hacia el cuerpo, ¿no? Y otra dimensión que aquí también está jugando un papel fundamental son estos cambios sociales que desde los 60 han venido marcando un tipo de preocupación en términos de voltear al cuerpo que finalmente va a estar, digamos, el feminismo ahí como uno de los mecanismos que permite repensar la categoría de género, la categoría de sexo, los movimientos de descolonización que van a también poner a debatir la categoría de raza. Y fundamentalmente también, sobre todo a partir de los 90, esta idea de que hay un marco epocal entendido en términos de la sociología como la modernidad, la denominada modernidad tardía, que supone que el cuerpo se somete a esta parte del proceso reflexivo del ser, de manera que el cuerpo es también una tarea, ¿no? Entonces, esta otra dimensión que tiene que ver con una suerte de marco epocal es lo que permite que la sociología, en términos de disciplina, pueda mirar hacia el asunto del cuerpo, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son como uno de los caminos en términos de la sociología a partir del cual es posible en términos teóricos plantearse el problema del cuerpo, ¿no? Voy a ir también recuperando el escrito y ir explicando esta parte, ¿no? Tal y como señalaron Brian Turner y Fernando García Selgas ya hace más de una década en un número monográfico dedicado al cuerpo del Centro de Investigaciones Sociológicas en España, hay dos textos ahí muy interesantes desde la sociología, tal y como indicaron estos autores, es en el marco de los debates alrededor del problema de la acción en la sociología donde el cuerpo se ha convertido en un elemento de vital importancia. Es desde este canal
a partir del cual la sociología se ha sumado al denominado desdibujamiento de las duplas en el pensamiento de las ciencias sociales del que hemos venido hablando. En este terreno, el dualismo que la sociología ha combatido de un tiempo a la fecha es un dualismo específico, a saber, el dualismo sentido y cuerpo. La sociología se ha planteado el problema del sentido y ha recorrido un largo y fértil terreno para repensar esta dimensión, el problema del sentido. Desde la vieja definición weberiana de la acción entendida como un sentido que atribuye una conciencia a su acción, pues este problema por diferentes frentes en la sociología se ha venido trabajando y refinando. Es en este registro y desde diversas tradiciones y perspectivas a partir del cual podemos afirmar hoy día en la sociología que el sentido no solo se produce desde la conciencia, sino que el cuerpo también produce sentido. Desde esta apertura cognoscitiva podemos decir que tanto el orden de la interacción como el orden de las disposiciones se inscriben en el intento de desdibujar la dupla tajante sentido y cuerpo. ¿De qué manera entonces estos dos niveles analíticos que a partir de la sociología nos permiten pensar el cuerpo es que podemos decir que se plantean esta posibilidad de desdibujar la dupla sentido y cuerpo? Por una parte, el orden de la interacción, al que ahorita nos vamos a referir de una manera como más concreta, pero en términos generales, podemos observar cómo en el encuentro de las personas al cuerpo se le atribuyen significados que resultan fundamentales para la construcción de marcos de sentido que orientan una acción. Ello es, y aquí es donde viene como una posibilidad del desdibujamiento de esta dupla, porque el cuerpo siempre comunica, el cuerpo siempre está diciendo algo. O sea, el cuerpo siempre está comunicando algo, el cuerpo siempre está diciendo algo. Es decir, desde esta dimensión analítica, en la interacción, el cuerpo y con él sus gestos, sus movimientos, sus poses, podemos decir con Goffman, resultan un elemento central para la interpretación del otro en las relaciones cara a cara. Entonces, aquí, desde el orden de la interacción, es que podemos ver cómo se da este desdibujamiento en términos de sentido, como si el sentido solo fuera propio de la conciencia y el cuerpo estuviera separado como un organismo por ahí que no produce sentido, ¿no? En el otro plano de análisis, el orden de las disposiciones, podemos denominar a esta dimensión así de la mano de Pierre Bourdieu, y ahorita vamos a ver por qué. Pero este nivel analítico nos permite ver cómo todo lo que las personas hacen con sus cuerpos, es decir, su acción, tienen siempre un sentido que muchas veces no es consciente. Muchas veces no es consciente en un sentido intencional, ¿no? De decir, muevo mi cuerpo, me persigno cuando paso por la iglesia y estoy pensando, no es consciente, tienen un sentido, dice Pierre Bourdieu, que en ese marco es un sentido práctico. Es decir, podemos decir que aunque la persona no haya estructurado racionalmente el sentido de su acción, ese movimiento tiene un sentido que Bourdieu denominó sentido práctico. Y lo tiene porque hay un saber hacer en ese movimiento. El cuerpo conoce, ¿no? Y ese conocimiento del cuerpo ha sido aprendido por otros. Entonces, desde la dimensión del orden de las disposiciones, decir que el cuerpo conoce, desde la sociología, pues ha implicado también ir contra esta dupla cartesiana que nos decía el cuerpo es un obstáculo del conocimiento, inclusive en esta idea que nos planteaba Descartes de que siempre hay que dudar del cuerpo, los sentidos corporales te pueden engañar, ¿no? Solo es la mente la que conoce, el cuerpo tiene que estar ahí siempre bajo sospecha.
desde una perspectiva como la de Pierre Bourdieu, que viene también como, digamos, es heredero del plano de la fenomenología, de la dimensión fenomenológica. Lo que se plantea, lo que es posible plantear desde la sociología es que el cuerpo conoce, ¿no? Lejos de ser un obstáculo del conocimiento, como nos decía esta dupla clásica que inaugura Descartes, el cuerpo conoce, ¿no? El cuerpo sabe. El giro sociológico de Bourdieu es muy interesante porque dice, eso que sabe lo ha aprendido de otros, es histórico y es social, ¿no? Entonces, desde en este sentido es que podemos ver que estas dos dimensiones se inscriben en esta posibilidad de desdibujar la dupla sentido y cuerpo, y ahora vamos a ver a qué nos lleva cada una de ellas, ¿no? ¿Por qué plantear niveles analíticos y categorías y no empezar como por una definición de cuerpo, ¿no? Como decir, el concepto de cuerpo es esto, ¿no? ¿Cuál es el asunto que hay detrás de eso? Y aquí digamos que el asunto tiene que ver con un problema epistemológico que está relacionado con la naturaleza misma del objeto que estamos investigando, ¿no? El cuerpo, en una dimensión que podríamos denominar, siguiendo a la fenomenología de sentido común, no lo pensamos, sino lo vivimos. Somos con él diariamente en el mundo, ¿no? No lo pensamos, está ahí. Decía Merleau-Ponty, el cuerpo está a disposición. Nunca dices, aquí está mi mano derecha, aquí está mi mano. El cuerpo está a disposición. Y el hecho de estar a disposición de esa manera, sin que lo estemos pensando teóricamente, es también lo que permite la práctica. Si estuviéramos pensando el cuerpo en términos de, para llegar a la sala, Manuel, sacristán, tengo que dar un paso y luego otro paso, pues impediría la práctica. Para la práctica es sumamente necesario tener el cuerpo a disposición. Entonces, en un nivel de significado, en el nivel de significado que podríamos denominar, siguiendo a la fenomenología, la actitud natural, no lo cuestionamos. Sin embargo, como cualquier objeto de estudio en la sociología, el cuerpo que estudia el sociólogo, el cuerpo que estudia la socióloga, es distinto de aquel que vivimos en la vida cotidiana. Es decir, en la vida cotidiana no le decimos a otra persona, tu glosa corporal me está generando inquietud o ansiedad. La proximidad sensible que estás teniendo conmigo me está generando atracción o repulsión. Es decir, en la vida cotidiana no hacemos eso, ¿no? Y si lo hiciéramos, pues dirían, si fuéramos sociólogos, diríamos, está haciendo un ejercicio de disrupción. Si fuera un agente ahí anónimo, diríamos, pues esta persona está loca, ¿no? Entonces, el tipo de visibilidad que el sociólogo puede hacer del cuerpo es distinta de la que hacemos en el día a día, ¿no? O sea, al cuerpo, digamos, en ese sentido, David Le Breton, un sociólogo, antropólogo francés, ha sido perspicaz al señalar que en la vida cotidiana en realidad no vemos cuerpos, vemos hombres, mujeres, niños, niñas y muchachos, no vemos cuerpos, ¿no? Y todavía más perspicaz ha sido Bourdieu cuando dice, además no los estamos mirando nunca de una manera neutra, siempre les estamos asignando categorías, siempre los estamos mirando a partir de esquemas que hemos incorporado a lo largo de nuestras vidas. Por lo tanto, dice Bourdieu, en realidad lo que vemos son cuerpos socialmente diferenciados. No vemos al cuerpo, sino lo que vemos son cuerpos socialmente diferenciados. Es decir, una mirada sociológica no toma el cuerpo tal y como éste se presenta en la vida cotidiana, sino que se aproxima a este desde perspectivas analíticas y desde distintas categorías que nos pueden decir algo del cuerpo, ¿no? Es por eso que en el marco de este problema, que es también un problema de corte epistemológico y metodológico, que
se ha venido pensando en la posibilidad de decir que se puede ver el cuerpo en términos de niveles analíticos, en niveles de categorías, e inclusive no tanto en términos de autores, sino de categorías que nos ayuden a pensar en el cuerpo y sobre todo en el plano de la investigación que posibiliten la investigación empírica del cuerpo, ¿no? En ese sentido a lo que voy con esta posibilidad de ver al cuerpo desde estas dos dimensiones analíticas que de alguna manera lo que nos plantean es como un mismo referente, en este caso el cuerpo, puede ser visto desde dos niveles analíticos, ¿no? Y en ese sentido lo que he querido mostrar con esta distinción de niveles analíticos es cómo la sociología puede observar aspectos diferentes y al mismo tiempo complementarios de un mismo fenómeno, en este caso el cuerpo. Entonces aquí planteo, digamos, estas dos dimensiones y algunos autores de los que voy a hacer uso con sus respectivas categorías para pensar el problema del cuerpo, ¿no? Voy a detenerme en algunos, voy a presentar también algunas investigaciones empíricas que han seguido estas posibilidades analíticas y fundamentalmente para el orden de la interacción voy a referirme al legado que va a marcar George Herbert Mead en esta inclusive tradición en la sociología. Voy a recuperar algunos aspectos de una categoría en específico de Georg Simmel y voy a cerrar con Erving Goffman y la referencia a cómo Randall Collins, un sociólogo contemporáneo, recupera en gran medida este legado goffmaniano y sus posibilidades analíticas en términos de estudiar al cuerpo, ¿no? Para el orden de las disposiciones me voy a referir fundamentalmente a cierta, digamos, lectura en clave corporal de la obra de Pierre Bourdieu. Haré referencia también a cómo esta posibilidad también de pensar el cuerpo desde Bourdieu se debe en gran medida a la influencia que va a tener la fenomenología y en particular Merleau-Ponty en Bourdieu. Me referiré también a Marcel Mauss en términos también de cómo es acogido la perspectiva de Mauss, en particular también la categoría de técnicas corporales por Pierre Bourdieu, y al final cerraré también con las críticas que pueden derivarse a la perspectiva de Pierre Bourdieu en términos de un sociólogo francés contemporáneo como Bernard Lahire, en términos de la lectura del cuerpo desde la sociología, ¿no? Entonces paso a explicar qué es esto de el orden de la interacción en términos, recuperando a Goffman y algunas categorías que permiten dar cuenta de eso, ¿no? En la última intervención que tuvo en vida como presidente de la Asociación Norteamericana de Sociología en 1982, en su última presentación ya en público, Goffman acuñó el término orden de la interacción. Por este entendía, y aquí voy a citar directamente a Goffman, aquel que se da exclusivamente entre dos o más individuos que se hallan en la presencia de sus respuestas físicas respectivas. Fin de la cita. Desde esta perspectiva se fundamenta sociológicamente cómo la presencia corporal se convierte en un vehículo más, además de las palabras, que contribuye a la generación de marcos de sentido que orientan la relación con los otros. Una de las categorías que permite dar cuenta de lo anterior, es decir, cómo la presencia corporal se convierte en un recurso de sentido de la acción, está relacionada con el gesto. George Herbert Mead, quien por lo demás también tuvo una influencia en Goffman, señaló que una de las manifestaciones de la presencia corporal se da en forma de gestos y que estos son siempre formas de comunicación. O sea, si recordarán, Mead lo que dice es: el gesto siempre provoca una reacción en el otro, el gesto siempre dice algo, ¿no?
nuestro cuerpo en sus manifestaciones gestuales siempre comunica, ¿no? Siempre comunica y se le atribuye un significado, a diferencia del gesto de los animales, que nada más es una reacción del organismo. El gesto siempre produce un significado, ¿no? Y las personas, nos decía Mir, responden al significado del gesto, pero este significado nunca es universal, sino que es descifrado por la situación. Otra categoría que va a ser muy relevante en este nivel e inclusive en la tradición interactiva, ¿no? La definición de la situación, es decir, la situación nos remite a cómo las personas se presentan ante los otros, dan cierta información de sí mismos, a veces información que quieren y a veces información que se les escapa, ¿no? Que no quieren dar en la interacción, y eso, a partir de eso se define una situación. Entonces, de la categoría de gesto de George Herbert Mead se desprende un supuesto teórico para la investigación empírica que es sumamente considerable en términos de las investigaciones sociológicas sobre el cuerpo. Pues con este se advierte que no existe un significado homogéneo del cuerpo, ni siquiera en una misma sociedad, sino depende de la situación a partir de la cual se le atribuye un significado al gesto. Por ejemplo, a propósito del rubor, del cual Goffman tiene un breve texto, con Goffman podemos decir, pues no significa lo mismo sonrojarse en una declaración amorosa que en una discusión académica, ¿no? Y muchas investigaciones en esta clave y en esta tradición han dado cuenta de ello, ¿no? Esto resulta, este supuesto del gesto, que el significado del gesto se descifra en una situación, es muy relevante en términos metodológicos, ¿no? Por ejemplo, Alejandro Payá, sociólogo y antropólogo, ha demostrado cómo pues no es el mismo significado que se le atribuye al tatuaje en la cárcel, ¿no? Que esa misma persona, el significado que se le puede atribuir a su tatuaje en una entrevista de trabajo, ¿no? O sea, el gesto se descifra en términos de la situación, ¿no? En términos digamos, de la interacción, también existe otra categoría que nos puede dar recursos analíticos para la investigación del cuerpo, que tiene que ver con el papel que juegan los sentidos en la interacción cara a cara, ¿no? En esa dimensión es que es posible recuperar esta categoría de la que Simmel habló en su capítulo sobre espacio y sociedad, que Simmel va a denominar proximidad sensible. ¿Qué significa esto de la proximidad sensible en términos de la propuesta de Simmel, ¿no? Simmel escribe una digresión ahí que se llama Digresión en torno a una sociología de los sentidos, quizá el primer texto sociológico donde explícitamente se habla de cuerpo, sin que Simmel, digamos, pretendiera hacer una sociología del cuerpo, ¿no? Pero toca el cuerpo en ese escrito Simmel. ¿Qué quiere decir Simmel con esta categoría, ¿no? El alcance que tiene es que lo que Simmel plantea es cómo en las relaciones cara a cara hay todavía una dimensión más fina de la interacción. No solo es el significado que atribuimos a ciertos gestos, sino lo que dice Simmel es, en las relaciones cara a cara captamos sensiblemente a los otros. Es decir, a partir de los sentidos nos miramos, intercambiamos miradas, olemos, ¿no? Atribuimos un significado al olor, escuchamos, atribuimos un significado a aquello que escuchamos, a la manera en la que el otro nos interpela, y cómo ello, decía Simmel, nos enlaza de determinada manera, ¿no? La mirada, el intercambio de miradas, decía Simmel, pues nos puede enlazar tanto en términos simétricos, en términos de acuerdo, como en términos asimétricos, en términos de desacuerdo, e inclusive en términos de relaciones de dominación, subordinación, como aquel que te mira de una manera insistente y te obliga a bajar la cabeza porque te da vergüenza, te interpela esa mirada, ¿no? Entonces, en el orden de la interacción
interacción tenemos esta dimensión que también resulta sumamente interesante para pensar al cuerpo, ¿no? Otra de las categorías que permiten pensar al cuerpo en el marco de este problema es lo que Goffman denominó glosa corporal, ¿no? Y aquí quisiera relacionar esto con un problema que veía Goffman. Si ustedes recordarán, Goffman decía, el orden de la interacción es muy sensible. Cualquier gesto, cualquier tartamudeo, cualquier traspié me puede romper el orden de la interacción en el sentido de la información que yo quiero proyectar al otro y en ese sentido comunicarme con el otro, ¿no? Decía Goffman, hay gestos, ¿no? Aspectos del cuerpo que no podemos controlar, como por ejemplo el sonrojo, el rubor, el sudor excesivo, los tics. Decía Goffman, pero hay ciertos gestos que sí podemos controlar y que en ese sentido los utilizamos inclusive de manera intencional. Aquellos gestos que utilizamos de forma intencional, Goffman los denominó glosa corporal. La glosa corporal, decía Goffman, lo que supone en términos, las glosas corporales son un recurso en ese sentido del actor, es que pretenden hacer un display de intenciones, ¿no? Es decir, pueden ser útiles en las conversaciones cara a cara, como en este otro tipo de interacciones no focalizadas como las de la copresencia en el espacio público, ¿no? Y lo que decía Goffman son las glosas corporales, son recursos sumamente relevantes para el actor. Y en ese sentido, en el espacio público son sumamente relevantes porque me permiten comunicarme gestualmente con el otro, en muchas ocasiones sin dirigirle la palabra, ¿no? O sea, la glosa corporal permite acotar la acción, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y entonces, Goffman decía, en las sociedades modernas, donde el yo se convierte como en un recurso que hay que salvaguardar, la glosa corporal es por ejemplo, lo que me permite hacer un gesto que signifique una disculpa en términos de invadir el territorio del yo del otro en el espacio público, en el metro, en la calle, ¿no? Entonces, Goffman habla de toda una suerte de diferentes tipos de glosas corporales que son utilizadas en las relaciones en público, ¿no? Otra de las categorías que en el marco del orden de la interacción también resultan fundamentales para entender el cuerpo tiene que ver con el ritual, la hiperritualización y lo que más recientemente Collins ha denominado las cadenas rituales de interacción. ¿Por qué ritual? Y aquí es como muy interesante el viraje que plantea el mismo Goffman, ¿no? Dice Goffman, pese a que a veces utilizamos el cuerpo en términos de, por ejemplo, de la glosa corporal con una intención de significar algo, pues siempre corremos el riesgo de que nuestro gesto no sea interpretado por el otro tal y como nosotros queremos que se interprete, ¿no? Esta posibilidad, este riesgo, dice Goffman, socialmente está como en cierto sentido salvaguardado porque en realidad el cuerpo se somete a un idioma ritual, es decir, a una especie de estandarización del comportamiento del gesto. Entonces, por mucha posibilidad que pueda existir de que tu gesto pueda ser interpretado de otra manera, hay un idioma ritual que impide de alguna manera esta posibilidad porque el gesto se somete a una estandarización en términos de la conducta, ¿no? Ejemplo, ¿no? Aquí va el ejemplo, ¿no? Dice Goffman, las mujeres y los hombres, en términos de nuestra sociedad, aprendemos desde los más tempranos procesos de socialización
cierto idioma ritual, ¿no? Cierto idioma ritual corporal, por ejemplo, de no te sientes con las piernas abiertas, siéntate derecho, es decir, sé femenina, ¿no? Toca las cosas con delicadeza, no rías a carcajadas, no llores en el caso de los hombres. Hay un idioma ritual del cuerpo que tiene que coincidir con la idea de feminidad o masculinidad que una sociedad impone, ¿no? Entonces, Goffman tiene un texto muy interesante, una investigación muy interesante sobre los anuncios de publicidad, donde dice Goffman, en los anuncios de publicidad lo que encontramos son esos idiomas rituales de la feminidad exacerbados, hiperritualizados, ¿no? Pero lo que dice Goffman es como muy relevante porque dice, ojo, no son artificiales, o sea, esta idea del tacto, ¿no? De tocar delicadamente un perfume, ¿no? De la postura, de cómo te colocas al lado, por ejemplo, de un hombre, dice, no es como en el sentido de que estos sean artificiales y los de la vida real sean naturales. Lo que dice Goffman es los de la vida natural también son artificiales, ¿no? Y entonces con Goffman es como muy interesante ver esta posibilidad de estudiar los rituales del cuerpo y inclusive las hiperritualizaciones del cuerpo. Por supuesto que a la fecha, y eso es como lo que ha sido como muy interesante en términos de la dirección de trabajos de tesis, estos rituales de la feminidad hoy día han cambiado, ¿no? Y son como, inclusive en ciertos espacios exige, por ejemplo, que la mujer tenga un porte inclusive masculino, ¿no? Y en otros femenino. Esto ha presentado como muchas variaciones, pero esta posibilidad analítica de Goffman es como tiene un rendimiento en términos teóricos y metodológicos muy loable en la sociología, ¿no? No sé si hasta aquí alguna intervención, alguna duda, algún comentario. ¿Sí? No, hasta el final. Hasta el final, ok. Bueno, entonces me sigo de corrido, ¿no? Digamos, ya nada más como para rematar esta idea, Collins, recuperando a Goffman, y no solo a Goffman, sino también a Durkheim y a otros autores, pues ha recuperado esta idea de cómo el cuerpo, la gestualidad, produce significados, y no solamente en términos de las interacciones cotidianas en términos del cara a cara, sino inclusive en términos de grandes encuentros como las actividades deportivas, los grandes rituales en términos, por ejemplo, políticos, ¿no? Donde el cuerpo siempre está comunicando algo, ¿no? La ventaja también de Collins en términos analíticos es que Collins, digamos, que permite un viraje al cuerpo y también al asunto de las emociones, porque lo que dice Collins, que es como muy relevante y que digamos que en Goffman sí se aprecia en algunos momentos, pero no está tan claro como lo está en Collins, es que en la interacción la presencia de los cuerpos nos afecta recíprocamente y eso genera estados emocionales, ¿no? Entonces, este viraje al cuerpo y a las emociones es también posible en el marco de esta recuperación que hace Randall Collins a partir de Goffman y de otros autores, ¿no? Paso entonces ahora al orden de las disposiciones, ¿no? ¿Por qué orden de las disposiciones? Si bien podemos decir, Goffman define el orden de la interacción de la manera en que nos referíamos hace un rato, ¿en qué sentido es que podríamos hablar de orden de las disposiciones? Como he señalado, este nivel recupera el término de disposición de la definición que Bourdieu hace del hábitus, entendido como, lo cito, un sistema de disposiciones duraderas y transferibles. Fin de la cita.
Es decir, las disposiciones, nos dice el sociólogo francés, son aquellas inclinaciones, inercias, tendencias a percibir, a pensar y a actuar de determinada manera, ¿no? Disposiciones, dice Bourdieu, que se imprimen y se llevan en el cuerpo, por eso son duraderas y transferibles, porque se graban en el cuerpo y en ese sentido lo que plantea Bourdieu son como muy difíciles de borrar, porque están en el cuerpo, ¿no? Están en el sentido práctico de la acción. Así, en el orden de las disposiciones, el cuerpo es un referente fundamental, pues las inclinaciones, inercias y tendencias a hacer las cosas de cierto modo y no de otro, llegan al cuerpo, el cual funciona siempre, nos dice Bourdieu, como una especie de recordatorio, ¿no? Hay que recordar que en muchas ocasiones Bourdieu utiliza la palabra recordatorio como una de las atribuciones del cuerpo, ¿no? Pues el cuerpo, dice Bourdieu, nos recuerda cómo comportarnos de forma femenina o masculina, según hemos aprendido de forma casi imperceptible en nuestra sociedad. Si tenemos en cuenta las poses de feminidad, según Goffman, a las que nos referíamos previamente, podemos ver las diferencias que existen entre observar al cuerpo desde el orden de la interacción o bien desde el orden de las disposiciones. Y aquí voy a plantear esta diferencia. Mientras que la interacción remite al significado que el cuerpo tiene para el otro, por ejemplo, qué es lo que comunican ciertas imágenes, desde las disposiciones lo que cobra relevancia no es que lo otro deje de importar, sino lo que cobra relevancia es cómo fue que aprendimos a hacer tales gestos y no otros, cómo es que aprendimos a portarnos de esa manera y no otra, ¿no? Ese aprendizaje, aquí la clave está justamente en términos del aprendizaje, puede a veces ser cruento, ¿no? O sea, la disciplina, en términos, por ejemplo, de Foucault, ¿no? Te amarraban la mano para hacer cierto tipo de caligrafía y eso se va grabando, o sea, a partir de la disciplina se va grabando en el cuerpo, ¿no? Y a veces puede ser incómodo, como nos dice Bourdieu cuando habla de la falda como un recordatorio, ¿no? Nos dice Bourdieu, la falda a veces es un recordatorio porque es una especie de corsé invisible que impone movimientos, portes, ¿no? Inclusive modales, ¿no? Y aquí traía, por ejemplo, el referente de los zapatos, ¿no? De la historia de los zapatos, ¿no? Aquí lo que plantean estos historiadores es que voy a citar, no se alcanza a ver la nota de la imagen, pero dicen, la conformación de los cuerpos por la manera como van vestidos presentan variantes ligadas al sexo, la edad, el estatus, la fortuna y la geografía. Estos ejemplos franceses corresponden a una semiología del vestido que nadie rechaza, pese a los esfuerzos ilusorios de los revolucionarios para acabar con ella, ¿no? Estos dos modelos, particularmente ligeros, merced a sus bridas de cuero, imponen un caminar muy distinto del que permiten los zapatos de tacón hechos de piel o de tela que llevan las mujeres más ricas, ¿no? O sea, el cuerpo y sus aditamentos generan también un recordatorio en términos de cómo caminar, por ejemplo, en este sentido, ¿no? Y pongo otro ejemplo de los zapatos, ¿no? Los chapines del siglo XVII, ¿no? Se elaboraban uniendo diversas láminas de corcho y tapizados con lujoso terciopelo. El diseño de la base de esta plataforma está labrado en filigrana de plata brillante y tachonado con alfileres de la cabeza grande. Y según cuentan, fueron los maridos venecianos quienes introdujeron los pesados chapines de madera con el fin de evitar que sus mujeres se descarriasen, ¿no? O sea, imponen modales, movimientos, cuerpos, el zapato, ¿no? Como elemento como de la vida, ¿no? Entonces, esta dimensión del orden de las disposiciones nos permite entonces ver
no qué significa el cuerpo, sino cómo lo que hacemos con el cuerpo tiene que ver con un sentido práctico, y en ese sentido está relacionado con cómo la sociedad se va grabando en el cuerpo, a veces de manera imperceptible, ¿no? Como por ejemplo en el uso de ciertos zapatos que van imponiendo formas de moverse, formas de caminar, y toda una concepción de por ejemplo, en este caso de lo femenino y de lo masculino, ¿no? Entonces, en este sentido, el orden de las disposiciones permite, decíamos al inicio de esta exposición, llegar a una idea fundamental, que es inclusive también uno de los aportes que la sociología puede hacer, inclusive al terreno de las discusiones filosóficas en términos del desdibujamiento mente-cuerpo, es el cuerpo sabe, ¿no? El cuerpo es también la sede del conocimiento. Conocemos por el cuerpo también, ¿no? Y esta posibilidad de plantear esto desde la dimensión de las disposiciones y a la luz de Pierre Bourdieu es posible por la recepción también que tiene Pierre Bourdieu de la obra de Merleau-Ponty, ¿no? ¿Cuál es como el impacto más grande que va a tener la fenomenología, en particular Merleau-Ponty, en Pierre Bourdieu, ¿no? Pese a que de pronto Pierre Bourdieu dice, no, la fenomenología tiene este sesgo de caer en el marco de pensamientos subjetivistas, sí hay algo que en términos de la recepción que va a tener Bourdieu de la fenomenología va a ser muy, muy relevante. De Merleau-Ponty recupera Bourdieu la siguiente idea: no hay sujetos abstractos, sino hay sujetos encarnados, ¿no? O sea, no hay sujetos cuya conciencia esté separada del cuerpo, sino hay sujetos encarnados. Va a recuperar Bourdieu de Merleau-Ponty esta idea de tengo conciencia del mundo a través de mi cuerpo, ¿no? No está mi conciencia y luego el cuerpo, sino tengo conciencia de mi mundo a partir de mi cuerpo, ¿no? Y va a recuperar también el asunto de cómo ese cuerpo no es un receptáculo pasivo, sino que le damos sentido al mundo a partir del cuerpo, ¿no? O sea, esta idea de la motricidad de Merleau-Ponty, de que no es que pensemos el espacio, nos apropiamos del espacio con el movimiento, ¿no? Claro que Bourdieu le va a meter este asunto sociológico, sí, de cierto movimiento, porque como vimos, no se mueven igual los hombres que las mujeres, no todas las clases se mueven de la misma manera, no todas las edades se mueven de la misma manera, ¿no? Entonces, uno de los elementos que permite esta recepción de la fenomenología es que el problema de la comprensión, que originalmente había estado ligado a la conciencia, se instala ahora en el cuerpo, ¿no? Y esto va a ser muy relevante en términos de Pierre Bourdieu, ¿no? Por eso, para Bourdieu no pensamos cuando realizamos ciertos movimientos, ¿no? Ciertas técnicas corporales, como ahorita vamos a ver, y sin embargo estos tienen un sentido práctico, lo que significa que sabemos hacerlos y en qué situación hacerlos. Esto en gran medida es la idea fundamental del sentido práctico, que digamos tiene una gran herencia de la fenomenología y en particular de Merleau-Ponty, ¿no? Hay un sociólogo, Krusny, que ha hablado mucho como de esta influencia de Merleau-Ponty en la sociología de Pierre Bourdieu. Ahora, ¿qué otras categorías desde la perspectiva de las disposiciones nos permite pensar en el cuerpo, ¿no? Una de las categorías que permite el registro empírico es lo que Pierre Bourdieu entiende por exis corporal, ¿no? La exis corporal para Bourdieu es tanto la apariencia del cuerpo como la manera de moverlo, el porte, inclusive el acento, para decir Pierre Bourdieu,
La exis corporal, nos va a decir Pierre Bourdieu, es un signum social, es decir, es una marca y es el objeto primero en la percepción de los cuerpos. En tal sentido, la percepción de la exis corporal permite una clasificación de los cuerpos a partir de la cual se jerarquiza a los otros. El alcance que tiene esta categoría, la de exis corporal, consiste en explicar cómo, por ejemplo, el color de la piel, la talla, las entonaciones de voz y la apariencia física en general se convierten en señales que permiten enclasar y establecer jerarquías entre las personas, ¿no? Esto es como uno de los elementos fundamentales que se puede recuperar de esta categoría y que ahorita vemos en otro ejemplo, haciendo una investigación empírica, cómo es que puede recuperarse. La otra categoría que nos permite pensar en esta dimensión es la que acuña Marcel Mauss en su conferencia de 1934 intitulada Técnicas y movimientos corporales, ¿no? Aquí lo que plantea Mauss es lo que hacemos con el cuerpo supone no solamente una dimensión individual, sino una dimensión colectiva e inclusive un asunto de cómo nos lo transmiten y nos los enseñan por generaciones, ¿no? Y entonces lo que plantea Mauss es como un primer recurso que tiene el ser humano para moverse en el mundo y ser con otros es su cuerpo. Pero cómo ese uso de su cuerpo es aprendido de los demás a partir de una serie de técnicas corporales que Mauss va a decir tienen que ver con el género, tiene que ver con la edad, tiene que ver, inclusive establece, por ejemplo, como no sé nada de la misma manera en términos nacionales, cómo aprendemos a lavarnos, técnicas de la higiene, etc. Y esta categoría va a ser sumamente relevante en términos también de la recepción que va a tener en la obra de Pierre Bourdieu. Ejemplo, ¿no? Creo que un ejemplo como muy, digamos, paradigmático de la obra de Pierre Bourdieu en clave corporal es El baile de los solteros, ¿no? Aquí tomo, bueno, me recupero la imagen, el baile de los solteros, la crisis de la sociedad campesina en el Bern, que son dos textos, bueno, produce varios textos entre el 62 y el 72 y recientemente Anagrama compiló y está editado, están editados varios de estos textos, ¿no? ¿Cómo se recupera todo esto de la exis, el conocimiento práctico, la técnica corporal? Lo que dice ahí Bourdieu es, el baile puede ser comprendido como una forma particular de técnica corporal que da cuenta de cómo los ritmos, la música y las letras de las canciones traídas de un contexto urbano al campo, no coinciden con el baile que sabe efectuar el campesino de antaño. De modo que la técnica corporal para bailar que siguen los campesinos no se ajusta de forma legítima a las categorías de percepción y apreciación de las jóvenes casaderas relacionadas ahora con el contexto urbano. Ellas mismas adoptan una exis corporal relacionada con una serie de referentes urbanos como el peinado, la indumentaria y las técnicas corporales del baile citadino que hacen incompatibles el encuentro de disposiciones entre los sexos. Y eso lo que genera, dice Bourdieu ahí en ese estudio, pues es una tragedia en términos de la alianza matrimonial. Y ahí están los solteros, dice, alrededor de la pista de baile que no bailan con las posibles casaderas porque simplemente hay una incompatibilidad en términos de exis corporal y en términos de técnicas corporales. Escritos como como el de Bourdieu o como la etnografía de un gimnasio de boxeo que hace Lloyd Wacant en un barrio negro de Chicago,
son solo una muestra de las investigaciones más representativas de este tipo de enfoque, ¿no? Ahí, por ejemplo, en esta investigación que hace Wakant, en esta etnografía, ve cómo el boxeo son un conjunto de técnicas corporales en el sentido de Moss, y a la vez, dice Wakant, lo puede investigar por esta investigación etnográfica, son obra de una razón práctica que se va grabando en la cotidianidad del entrenamiento y se convierten en categorías de percepción, apreciación y acción del pugilista, ¿no? Entonces son como dos posibilidades en términos de investigaciones empíricas que tienen como el legado de Bourdieu, ¿no? Entonces paso ahora, después de plantear en términos generales que hace referencia tanto el orden de la interacción como el orden de las disposiciones y las posibles, o el tipo de investigaciones empíricas que se desprenden de estas dos posibilidades analíticas, a las críticas y al fortalecimiento en ese sentido que se puede hacer de estos dos niveles analíticos, ¿no? La primera crítica al orden de las disposiciones viene de una socióloga, Arip Hochschild, donde hace una crítica como muy interesante a Goffman y señala lo siguiente, ¿no? Lo que le critica a Goffman es que Goffman, sobre todo en el estudio de Gender Advertisement, da por supuesta la hegemonía de cierto modelo cultural y en ese sentido corporal, pensando sobre todo en la clase media estadounidense blanca, ¿no? En lugar, dice Hochschild, de poner sobre la mesa de debate esta hegemonía de un modelo corporal. Y en ese sentido lo que dice es, al estudio de Goffman le falta, o en ese sentido se tendría que trabajar, en qué tipo de dudas o extrañamientos generan esos modelos corporales en términos de personas reales que pueden pertenecer a diferentes clases, etnias, y en ese sentido que no coinciden con esta hegemonía de un modelo cultural, ¿no? Creo que esta crítica es como sumamente relevante considerarla si queremos investigar el cuerpo, sobre todo en países como el nuestro, donde la hegemonía justamente de cierto canon corporal pues no coincide con los cuerpos, que en ese sentido se da un proceso de estigmatización que inclusive en esa clave habría que volver al Goffman del estigma, ¿no? O sea, recuperar en esa dimensión al Goffman del estigma, ¿no? Otra de las críticas que hace Hochschild es que dice, las modelos de Goffman posan como si ciertas reglas tácitas de género estuvieran disponibles en un sentido estable y sin contradicción, cuando en realidad y sobre todo más recientemente dichas reglas son diversas y muchas de ellas están en contradicción. Al respecto, la autora apunta a que es necesario considerar que en contraste con una imagen de quietud en cuanto a códigos de género, hoy día prevalecen una diversidad de estos y desafíos culturales significativos, ¿no? Entonces me parece que considerar estos señalamientos que se hacen a la luz de Hochschild y de muchos otros autores, pero digamos que fortalecen la dimensión de la interacción. Desde mi perspectiva, lejos de que los refuten, me parece que los fortalecen, ¿no? Por el lado de las disposiciones, Bernard Lahire ha cuestionado fundamentalmente dos puntos ciegos de lo que inclusive él va a denominar una especie de sociología disposicional, ¿no? Lo que dice Lahire es que el problema con la perspectiva de Bourdieu es que las acciones tienen un exceso de atribución en el pasado incorporado, ¿no?
como si en todo momento actuáramos a partir de todo lo que hemos aprendido y lo lleváramos a todas partes, ¿no? En esta idea de que el hábitus es duradero y transferible que veíamos hace un rato. Y entonces lo que dice Laïr es, esto genera como un gran problema en términos sociológicos. ¿Por qué? Porque es la unicidad lo que está en el principio de las prácticas, ¿no? Y en realidad, dice Laïr, sobre todo pensando en términos de las sociedades modernas diferenciadas, más bien estamos expuestos a diversos escenarios que no son homogéneos, sino con un alto grado de heterogeneidad. En lugar de seguir un razonamiento disposicional basado en la unicidad, transportabilidad, durabilidad, es necesario considerar que el cuerpo se forma y participa en una pluralidad de mundos sociales y está sometido a la exposición de principios de socialización que son tanto heterogéneos como contradictorios. O sea, la gran crítica que hace Laïr también al concepto de hábitus es que funciona como una especie de sistema unificado y dice, en realidad a veces tenemos disposiciones que en ciertas ocasiones es la situación la que nos obliga a reinventarlos o inclusive ocultarlos, o sea, no es un todo unificado sin contradicción. Y por otro lado, la segunda crítica, que es sobre todo en el caso de las discusiones sobre, en términos de las investigaciones sobre el cuerpo, que me parece de las más relevantes, lo que critica Laïr es que en la posibilidad del estudio de las prácticas desde Pierre Bourdieu, si recordarán, plantea en la distinción que una práctica se entiende en función, hasta pone esta famosa fórmula, ¿no? Hábitus, capital más campo igual a práctica. Y para Laïr el gran asunto aquí es que la teoría de los campos no permite ver cómo muchas disposiciones no solo no son específicas de los campos, sino que se constituyen al margen de estos, ¿no? Creo que en términos, por ejemplo, del estudio de las prácticas corporales, esta crítica es como muy relevante porque las investigaciones sobre el cuerpo tienen que ver con muchas prácticas corporales que no se dan en los campos tal y como los entiende Bourdieu. Por ejemplo, las prácticas sexuales, las prácticas de la alimentación. Recientemente en el Congreso de Cuerpo Descifrado, donde planteaba en gran medida estas ideas, también había alguien que planteaba una investigación, un sociólogo, por cierto, uno de los coordinadores del texto, Miguel Ángel Aguilar, el estudio de las prácticas del caminar, ¿no? Que no están pensadas en términos de un campo tal y como lo entiende Bourdieu. Entonces, considero que en la sociología la interacción y las disposiciones pueden tanto distinguirse como enriquecerse mutuamente, y considerar estas críticas contribuye a su fortalecimiento, ¿no? Sí. Entonces, perdón. Esto sería como, digamos, el sentido de estas dos dimensiones y sus, tanto las críticas como los posibles fortalecimientos, ¿no? Y hasta aquí dejaría la intervención, ¿no?